Bienvenidos a esto que se llama Chiva News. En este espacio te damos las noticias de cosas que te importan y las que no importan pero hacen que quieras sacarte los ojos de lo inmundos que son. Sunrise Beyond y Bandai Visuals están dispuestos a sacar una serie mecha llamada Kokai Senki. Ken Okuyama es el encargado de la realización del diseño mecánico de un pseudo mecha que parece una fusión de Pata y Tieso con Mega Man Blade pesado, que comparte en pantalla con un niño y su Pokémon rosado. Es mejor que estés listo para comprar tus nuevos Bandai Gunplas, pilotados por Pokémon rosados kawaii. La legendaria serie de baloncesto Slam Dunk estaría recibiendo una película solamente 25 años después de su serie de anime, y celebraron con este increíble tráiler que no nos dice absolutamente nada. Anunciada en enero de este año, la fecha límite para la aplicación de animadores al proyecto era el 30 de abril, porque Toei no tiene ni gente ni dinero para ni siquiera hacer tortillas palmeadas, a pesar de que su anuncio alcanzó Twitter Trending con más de 50,000 seguidores en menos de 24 horas. ¡Oh my God! Sin embargo, lo único que sabemos es que el proyecto no despega, y si no lo hace puede que nazca muerto. Fatality. Eso sí, no importa porque siempre hay dinero para Niñas Caballo 2. Caballo homosexual de las... Y para todos los amantes de Sailor Moon, su nueva serie Eternal ya tiene nuevo preview de las transformaciones de la Sailor que a nadie le interesan. Estudio Mappa trata de sobrevivir haciendo series para Netflix, ya que en Japón solo pagan por series harem y basura fanservice. Yasuke es la historia de un samurái en la época Sengoku, que servía nada menos que a Nobunaga Oda, con alta calidad gráfica y animación llena de acción y violencia. Y así, todos están invitados a agradecerle a Estudio Mappa por mantener vivo el anime japonés. La franquicia Lupin III cumple 50 años y lo celebran sacando una secuela, Lupin III parte 6. La famada franquicia hizo posible la existencia de Estudio Ghibli cuando Miyazaki dirigió su primera película, Castle of Cagliostro, que a pesar de sus 50 años ha pasado inadvertida por la mayoría de los pseudotakus analfabetas actuales. Sin saber que las mejores series del anime japonés han tenido influencia de esta famada saga, entre ellas títulos tan perfectos como Cowboy Bebop. Así que si no te interesa esta noticia, ya puedes ir pensando bien antes de decirle a alguien que eres un otaku. La película de Hathaway Flash se estrenará esta vez sí, después de 3 cambios de fecha por emergencias en Japón. Se decidió que sería este 11 de junio. Y si no sabes quién es Hathaway Noah, ya te puedes ir buscando tus cassettes de video del Shark Counter Attack. Inuyasha Hime, la princesa mitad demonio, mitad cerebro de animal, tendrá secuela en otoño nuevamente con una enorme lista de episodios con tramas recicladas de la serie original. Todo esto porque Sunrise necesita dinero para hacer anime de verdad. Welcome to Joker Skitters, Crazy Hamburger, Crazy Hamburger. El director de la película Evangelion 4.0, Hideaki Anno, ya está preparándose para el backlash de críticas por la incoherencia de sus historias, dirigiendo su atención a convertirse en el director del nuevo live action de Shin Kamen Rider, que viene con este increíble tráiler. Que no nos dice absolutamente nada. El príncipe del tenis, que ya de por sí era una serie bastante mediocre, tendrá una nueva y mediocre adaptación en 3D. Para los que no les gustaba su animación, ahora puedan criticar el renderizado de los polígonos mal hechos. Y por último, el cómic Marvel Take On Avengers se lanzará el 11 de agosto con nuevos diseños de Ichi Shimizu, diseñador mecánico de los nuevos cómics de Ultraman y de la serie Tiger and Bonnie. Con el estado actual Woken de los cómics, Marvel Bandai se adelanta para capitalizar con lo único que se le puede sacar antes de la salida. Sí, adivinaron. Claro que sería mejor si el cómic llegara a ser decente, pero eso no pasará. Y si llegaste a este punto del video, te decimos... ¡Felicidades! 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 Nos vemos en un futuro review. Esto fue Chiva News.